Buenos días a todas las personas que se han conectado. Agradecemos su tiempo y sean todos bienvenidos a este webinar. Maximiza la transformación digital en todas las áreas de tu empresa con Intelisys Web. Ya me conocen, mi nombre es Julia Lozada Gallego y soy la subdirectora de Mercadotecnia de Intelisys. Y este es el webinar número 16 de una serie de estos espacios que tenemos cada 15 días con temas de soluciones, productos y tendencias de Intelisys que van a ayudar a crecer cada área de sus negocios. Les recuerdo que somos Intelisys Software, una compañía 100% mexicana con un ERP de última generación y un completo portafolio de productos satélites para impulsar a tu empresa a ser líder en la industria. El día de hoy nos acompañan dos speakers de la casa, Jorge Jiménez. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días, Julie. Muy bien, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Jorge, pues ya lo conocemos, nos ha acompañado en varios webinars durante el año, es gerente de desarrollo de negocios, es experto en generación de negocios y cuenta con más de 8 años de experiencia en la industria desarrollando alianzas, venta de nuevos productos de CRM, BI, producción avanzada y reingeniería, y está con nosotros para hablarnos de un tema muy importante. Gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Julie. Gracias a todos. También está con nosotros Julio Olmos, nuestro director de desarrollo de software. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julie? Buenos días. Bien, gracias. Julio cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria de ERP, ha colaborado con diferentes compañías como Epicor, Dynamics, Salomos, Adempier o WISAP, dando soluciones de optimización de desarrollo de software, arquitectura de negocios, diseño de flujos y procesos acorde a cada industria. Ya Julio nos ha acompañado también durante el año en diferentes webinars y hoy tenemos el placer de tenerlo en compañía de Jorge Jiménez. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias. Gracias, Julie. Para iniciar, solo voy a hacer una pequeña recordación acerca de Intelisys. Somos una compañía de origen mexicano. Nos dedicamos al desarrollo de software ERP, CRM, BI, apps empresariales para todo tipo de negocios y de diferentes tamaños en México y Latinoamérica. Contamos con 35 años de experiencia en 8 países. El 40% de nuestros clientes se encuentran en la nube y hoy contamos con más de 250,000 usuarios activos. En la República Mexicana, ¿me ayudas, Jorge, con la siguiente lámina? Tenemos presencia nacional a través de 5 sucursales en Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Morelia, y nuestro corporativo está en la Ciudad de México. Y para atender Centro y Latinoamérica tenemos una oficina en Panamá, desde donde atendemos a 8 países: Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú. Contamos con socios tecnológicos y certificaciones para ofrecer cada vez mejores servicios, como por ejemplo AWS de Amazon, Rackspace, Telvex, Tiara, Ciesa, Click, somos partner Click, y además contamos con socios con certificaciones para garantizar el correcto manejo de la información en nuestro sistema. Y bueno, ya dejando de lado este preámbulo, quiero ceder la palabra a nuestros expertos en el tema sobre Intelisys Web, que son Jorge Jiménez y Julio Olmos. Al finalizar su exposición, pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas para poder aclarar todas las inquietudes que tengan al respecto. Adelante, Julio, y adelante, Jorge. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias a todos. Antes que todo, agradecer el tiempo que están dedicándonos el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a platicar acerca del webinar? Vamos a platicarle acerca de Intelisys Web, que es el próximo paso de Intelisys, la próxima evolución. ¿Cómo pueden llevar toda su operación directamente ya vía web? Para ello está con nosotros nuestro director de producto, Julio Olmos, quien digamos que vamos a tener una dinámica que ya ustedes conocen, donde vamos a estar platicando acerca de los principales beneficios, cuál es el proceso para yo migrar directamente a esta versión, cuáles son todos los prerequisitos, lo nuevo que viene dentro de esta versión web y cómo podemos ir avanzando. ¿Qué tal, Julio? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días. Muy bien, gracias. Muy buenos días. Si gustan, comenzamos. Digamos que, ¿cómo vamos a empezar esta plática, esta charla? ¿Cuál es el proceso de una migración a Intelisys Web? Hoy en día tenemos varios clientes que ya se encuentran directamente en una versión 6000, que es la más reciente. Digamos que de ahí ya tenemos la última liberada, que es la V15 o la subversión 15. Y también tenemos algunos clientes que aún se encuentran en proceso de actualización de versión, que vienen desde versiones de 3100, 3500, 4000, 4500 y demás.
Aquí estamos hablando un poco de los clientes que ya pertenecen o ya tienen Intelisys desde hace unos años. Para aquellos prospectos o clientes nuevos que están por utilizar o se encuentran en un proceso de implementación y demás, ya van a contar con esta última versión que es la 6000B15, que es la que nos va a estar dando acceso a Intelisys Web. Para empezar a platicar un poquito más acerca de qué es lo que requerimos, Julio, ¿nos puedes platicar un poco acerca de cuál es el proceso para aquellos clientes que se encuentran en estas versiones anteriores y en versiones 6000, pero antes de la versión 15? ¿Cuál es el proceso o qué es lo que se requiere para comenzar ya a migrarnos o digamos que a utilizar todo lo que está relacionado directamente con Intelisys Web? Ok, muy bien, Jorge. Mira, para utilizar Intelisys Web, propiamente necesitas la versión 6000. La versión 6000, preferentemente en su versión más reciente, que es la B15, la cual ya extiende incluso su funcionalidad a diferentes perfiles, ya no solamente al perfil del usuario de Intelisys que conocemos desde hace muchísimos años. Pero ahorita vamos a llegar a ese tema. Digamos que lo que requieres para poder llegar a la 6000 B15 es primero pasar por un proceso de actualización. Si ya estás en 6000 B12, B13, B11, B1, B2, solamente es aplicar las actualizaciones. Si vienes de una versión anterior, sí tienes que pasar por un proceso de mantenimiento desde la versión 3500, 4600, 5000, hasta llegar a la 6000 B15. Para esto nosotros tenemos una célula que se encarga, ayuda y colabora en este proceso. El proceso completo es pasar por la migración, es decir, el mantenimiento de la versión que vengas hasta la 6000 B15 o de la actualización en la que estés hasta la B15, que ya Ok, extiende perfiles. ok. Posteriormente, la misma célula, perdón, te integra los desarrollos de SDK y de SQL. Adelante, Jorge. Sí, 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 perdón. Es que nos estabas comentando, digo, aquí es un punto muy importante que hay que resaltar. Intelisys actualmente ya cuenta con una célula que se especializa, o digamos que su labor principal es la actualización de versión, que digamos que misma o dicha célula te reporta directamente. Aquí es muy importante, Julio, aclarar o mencionar cuál es el proceso y por qué, digamos que los clientes tienen que hacer este proceso de migración o cuáles serían los beneficios de hacerlo directamente con nosotros y que nosotros ya tenemos esta célula que atiende directamente todos los procesos de migración y ya tenemos un proceso establecido, tanto para el tema de la integración como la parte de las pruebas con el cliente. Y digamos, ¿cómo sería ese proceso, Julio? Digo, aquí está el tema de la integración de los desarrollos, pero si nos puedes explicar un poco más a detalle. Sí, realmente es un beneficio muy grande hacerlo con la célula de migraciones, ya que es Ujú, una célula especializada, tiene expertos que tienen más de 10 años en la empresa trabajando en este proceso y tienen herramientas que les permiten hacer comparativas entre la base de datos, digamos, origen, que puede sí, tener N cantidad de desarrollos en SQL, tiene herramientas para hacer una comparativa entre la versión 6000 en este caso versus la base de datos de cada uno de los clientes, sacar un extracto exacto de las diferencias que hay de tablas, de vistas, de funciones, de procedimientos almacenados y hacer un inventario completo antes del proceso de integración de los desarrollos que haya tenido en SQL. Aunque venga de una versión 3100, una versión 3500, cuenta con herramientas muy rápidas que permiten hacer esa extracción de código y una fácil integración de todos los desarrollos de SQL. Lo ujú, mismo con los desarrollos que tenemos en SDK. 6000 es la primera versión que tiene el administrador de desarrollos y que permite una integración ordenada de nuestros desarrollos. Antes los ujú, desarrollos simplemente eran un conjunto de archivos que estaban dentro de una carpeta de objetos especiales, ujú, tablas, vistas, formas u objetos especiales. Ahora ujú, en la 6000, con el administrador de desarrollos, se tiene una claridad y una organización exacta de los objetos que tienen modificados del SDK. Pueden ser tablas, vistas y formas, pero ya de una manera ordenada. Todo eso lo hace la célula, no tenemos que entrar a un proceso muy largo, porque realmente solamente es ujú, llegar a versión 6000 a través del mantenimiento o actualizaciones, integración de ujú. desarrollos y posteriormente el acompañamiento de pruebas con Intelisys Desktop o con Intelisys de escritorio que conocemos. Y ya al final, ya que haya Sí. pasado
ese proceso de QA, tenemos ahora sí la instalación y el inicio del uso de IntelliSys Web. Ok, ok, entonces aquí digo, muy importante, porque digamos que todos los clientes al hacer un proceso de actualización no quieren perder todo lo que ya han invertido en desarrollos y adecuaciones. Aquí lo que nos comentas es que con las células se encarga directamente de hacer del pase de toda esta información directamente en la versión, vamos a llamarlo así, hoy, desde a partir del día de hoy ya va a ser la versión 6000 IntelliSys Desktop, que es versión de escritorio, y IntelliSys Web. Entonces, aquí es muy importante hacer la mención de que vamos a migrar todos los desarrollos y también, digamos, cómo podemos explicar, sobre todo a aquellos clientes que ya vienen de versiones anteriores, hablemos desde 3100 en adelante, cuando tenemos, digamos, que ciertos objetos que fueron compilados, que fueron dentro de la versión, que son casos que se nos han estado presentando, cómo lo maneja directamente la célula para garantizar y asegurar que digamos que esas prácticas que se llevaban en el pasado ya no van a existir. Ahora, ¿cómo lo manejamos? Digo, tomando en cuenta lo que estás comentando acerca del administrador de desarrollos, que también es un cambio muy importante, pero también hay que tomar en cuenta o vislumbrar con los clientes que nos podemos encontrar con ciertas situaciones de objetos compilados en versión. Sí, Jorge, mira, realmente la parte de la capa, si lo Ujú, quisiéramos mantener como capa, porque es un desarrollo que se guarda o se almacena en una capa de código, si lo queremos mantener así, tanto IntelliSys Desktop en su versión 6000 como IntelliSys Web soportan el desarrollo en capa. Sin embargo, no es lo más adecuado. Lo adecuado y lo ideal es hacer esa ujú, extracción de todo el código de la capa e integrarlo a través del administrador de desarrollos y ya dejarlo en un código identificado y organizado y ya no compilado, digamos, en el lado oscuro, en el lado que nadie conoce. Todo eso se encarga la célula de migraciones. Tanto los add-ons los integra en el administrador de desarrollos, como los desarrollos que han tenido en capa, los integra la célula en el administrador de desarrollos, ya dejando lo que es versión y lo que es la capa de desarrollos, pero a través del administrador de desarrollos de manera muy ordenada. Esa es una forma incluso de sanear y reconocer el código que a lo mejor ya ni siquiera conocíamos quién lo había hecho, cómo lo había hecho, qué hacía. La célula lo extrae de la capa y lo integra en el administrador de desarrollos. Lo extrae del add-on y lo integra en el administrador de desarrollos y queda perfectamente identificado y organizado y ok, controlado. Pero per- una cuestión, esos sí, desarrollos los ujú, interpreta tanto IntelliSys Exe como ujú, IntelliSys Web. Por lo cual, si nosotros hicimos un nuevo formulario, una ujú, nueva pantalla, un nuevo menú, ujú, un nuevo reporte, una nueva funcionalidad en alguna pantalla o adecuación, ujú, automáticamente lo interpreta y lo usa tanto IntelliSys Desktop como ujú. IntelliSys Web. Ok, digo, si gustas, más adelante vamos platicando acerca de cómo ya es el funcionamiento de IntelliSys Web. Otra de las preguntas es, si yo me quiero actualizar directamente a la versión web, ¿tengo que pasar antes por un periodo de pruebas de la 6000 y después del IntelliSys Web? ¿O yo puedo ya comenzar el proceso de pruebas, digamos que cuando ya se haga todo el tema de la actualización, directamente con IntelliSys Web? ¿Cómo sería ese proceso de actualización y de interacción con el cliente, los usuarios, pruebas y demás, para ya utilizar yo propiamente como cliente IntelliSys Web? Lo ideal es pasar por un proceso de QA en el cual te va a acompañar la célula de migraciones por Ujú, medio de IntelliSys Desktop. Es decir, ujú, hacer pruebas básicas en IntelliSys Desktop. Sin ujú, embargo, también es posible, si tú así lo deseas y así lo quieres, pasar directamente en esa etapa de pruebas solamente por IntelliSys Web. Es ok, lo ideal. Lo ideal ok, es pasar por QA en IntelliSys Desktop, pero también es posible, la célula te puede acompañar directamente, migro a versión 6000B15, ujú, integran desarrollos e inicio el proceso de calidad, pero ya directamente en IntelliSys Web. ok. Y aquí otra pregunta. Para yo tener el tema de acceso a IntelliSys Web, ¿requiero algo adicional? Refiriéndome a infraestructura, recursos. ¿Cómo es todo el tema de activación de IntelliSys Web? ¿Ok? Hay que entender que IntelliSys Web ya es un aplicativo web, diferente a lo que era IntelliSys Desktop, en donde IntelliSys Desktop requería
requería de un servidor de Windows con un RDS y licencias de RDS y usuarios administrados en Windows. La gran y enorme diferencia es que ahora IntelliSys Web solamente ocupa publicarse en un IIS, dentro del IIS de Windows, que ya está integrado en Microsoft, solamente lo publico ahí, y lo que realmente hace ventaja es que no ocupa licencias de RDS, por lo cual, y ocupa muchísimos menos recursos que IntelliSys RDS, porque está dividido en 3 capas. Digamos que actualmente es base de datos e IntelliSys Desktop, publicado en RDS, pero realmente es un aplicativo de 2 capas. Con IntelliSys Web ya tenemos 3 capas: base de datos, servidor de aplicaciones y cliente final, y el cliente final es un navegador. Puede ser Chrome o puede ser Safari, dentro de un Android, un iOS o una computadora Windows o una computadora con Mac. Entonces realmente lo que es IntelliSys Web ocupa menos requerimientos, tanto físicos o recursos como de software, respecto a IntelliSys Desktop. Si tú ya tienes IntelliSys Desktop, realmente puedes publicar IntelliSys Web en el mismo servidor, preferentemente en otro, pero se puede en el mismo. Lo único que te estás ahorrando serían las licencias de RDS, pero no tienes un requerimiento adicional, ¿listo? Ok, perfecto. Digo, vamos a empezar a hablar un poco acerca de la interfaz. Obviamente, al ser un aplicativo web, lo podemos manejar en cualquier dispositivo. Eso nos hace o nos facilita demasiado el uso y la interacción con el sistema. Aquí para ahondar un poco, Julio, ¿qué procesos tú recomiendas se pueden llevar dentro de la interfaz web y qué procesos serían necesarios continuar llevándolos dentro de IntelliSys Desktop? Ok, mira, hay ciertas limitaciones o restricciones con respecto a lo que es un navegador. En un navegador o en el browser, pero no son propias esas restricciones de IntelliSys Web, sino más bien del navegador como tal. Puede ser Chrome, puede ser Safari, puede ser Edge, cualquiera de ellos tiene cierta limitación. ¿En qué sentido? La velocidad o de captura o la usabilidad a nivel captura es más lenta en un navegador que respecto a un aplicativo desktop o un aplicativo de Windows nativo. Entonces, si tienes movimientos o transacciones donde tienes que llevar una captura, digamos, muy grande, hablando de un cabecero con un detalle, a lo mejor de ventas, de 500 partidas, que bueno, ya no es algo tan pequeño, un pedido o una factura, que tengas que capturar 500 partidas, lo mejor para la usabilidad y velocidad es que sigas utilizando o captures esos movimientos en IntelliSys Desktop. Pero una vez capturado, puedes operar al 100% IntelliSys Web. De hecho, esa captura también la podrías hacer en el navegador, pero el navegador te va a responder un poquito más despacio. Y Ok. sí llega a ser perceptible, pero es el único caso. Tú desde IntelliSys Web puedes emitir reportes, ver exploradores, timbrar, facturar, toda la operación. Ok, que digo, es un poquito acerca de la próxima pregunta, o digamos que el próximo tema que quería exponer. Hoy en día, la versión totalmente web, estos son todos los módulos que tiene. ¿Cómo es la usabilidad? Digamos que ya yo puedo trabajar directamente toda mi operación en una configuración web. Como tú bien lo comentabas, todo el tema de configuraciones, exploradores, reportes, cuentas, todo se podría decir que ya está completamente web. Todo al 100% está completamente web. Todos los catálogos, todos los módulos, comercial, logística, ventas, inventarios, cubos, reporting services, todo lo que tú ya conocías en IntelliSys Desktop, ahora ya está expuesto 100% en IntelliSys Web. Puedes operar al 100% tanto los módulos como los catálogos, como los exploradores, los reportes, los cubos y ahora recientemente hasta reporting service, mi estimado Jorge. Ok. Perfecto, entonces con eso ya aseguramos que la totalidad de la operación de nuestros clientes y de cada empresa se pueda llevar totalmente web.
Aquí un poquito vamos a regresarnos a las ventajas que estábamos platicando, pero aquí estamos ya un poquito más enfocados directamente tanto en el tema de las configuraciones. Una vez que ya pasamos por toda la actualización y la migración con nuestra célula de migraciones o de actualizaciones y nuestro proceso de QA, digo, si nos puedes repetir un poquito las ventajas, pero tal vez enfocándonos un poquito, si yo sé desarrollar dentro de SDK, ¿cuál sería la dinámica para todo el tema de integrar nuevos reportes, formas, pantallas y demás? Digo, es un poquito más técnico, pero digo, también hay que orientarlo a nuestra audiencia que ya tiene cierta capacitación o cierto conocimiento, tanto en SQL como en SDK. Ok, mira, realmente esa es la parte más interesante o el mayor potencial de Intellisys Web. Si tú llegas ahora con Intellisys Web, no tienes que rehacer tus desarrollos, no tienes que tocar una línea de código. Todo lo que tú ya tenías desarrollado, tanto en SQL como en SDK, en versiones anteriores, después del proceso de migración e integración en el administrador de desarrollos, automáticamente esa funcionalidad, sean nuevos reportes, sean nuevos formularios, sean adecuaciones a pantallas que tenemos. A veces tenemos 10 años con 20 desarrolladores que han ido haciendo y trabajando. Todo eso no lo pierdes porque automáticamente después de la migración, tanto IntelliSys Desktop como IntelliSys Web heredan esos desarrollos, los interpretan, los entienden. No tienes que rehacer ningún desarrollo. Todo lo que es desarrollado en versiones anteriores, a través de este intérprete que es IntelliSys Web, se hereda automáticamente. Esa es una enorme ventaja. No tienes que pasar por un proceso de reimplementación. Saldos iniciales y arranca de cero. O sabes qué, a volver a adecuar todo y a volver a desarrollar todo. Si tú ya sabes desarrollar en SDK, automáticamente ya eres un desarrollador web, porque IntelliSys Web interpreta todo lo que los desarrollos que has hecho dentro de IntelliSys SDK. Ok, perfecto. Y digamos, ahorita volvemos un poquito al tema del SDK, pero aquí viene el tema de los requerimientos mínimos que ocupamos como el servidor. ¿Es recomendable tener una infraestructura adicional para instalar toda la parte de IntelliSys Web? Sí, lo ideal es que si tú quieres seguir teniendo IntelliSys Desktop, pues Ujú, mantengas un servidor que es grande, que ocupa RDS y que tiene otros requerimientos muchísimo mayores. Y lo ujú, ideal es que IntelliSys Web lo pongas en un desarrollador, la verdad, muy pequeño. Hablamos de 4 GB de RAM, 100 megas de espacio en disco. Realmente ujú, es muy pequeño y no requiere licenciamiento de RDS. Si ya tienes Windows Server 2016 o superior, con 4 gigas de RAM, con eso le puedes dar el servicio tranquilamente a 100 usuarios, mi estimado Jorge. ujú. Como comentaba, el aplicativo está distribuido. Me puedes preguntar, ¿por qué ahora IntelliSys Web ocupa menos recursos en un servidor respecto a RDS o respecto a IntelliSys Desktop? Porque realmente cuando nos conectamos a IntelliSys Desktop a través de RDS, el aplicativo completo está dentro del servidor de RDS. Y con IntelliSys Web se distribuye. Hay una pequeña parte en el servidor del IIS ejecutándose y corriendo y distribuyendo el aplicativo a cada navegador. Puede ser un teléfono o puede ser una computadora, pero se distribuye lo que es base de datos, aplicativo web y cliente final, que puede ser un celular o una computadora. Por eso ocupa muchísimo, muchísimo menos recursos IntelliSys Web respecto a IntelliSys RDS. Ok, perfecto. Digo, esas son buenísimas noticias, Julio. Y digo, ahora regresando un poco, yo, si sé desarrollar en toda la parte de SDK y demás, se van a abrir cursos, se va a llevar algún tipo de metodología o dinámica para seguir capacitando a ese tipo de personal y que siga evolucionando y creciendo con esta nueva metodología. Sí, digamos que si ya conoce IntelliSys SDK, este proceso de actualización de conocimiento va a ser muchísimo más fácil, porque se sigue manteniendo el mismo SDK con lo que ya conocemos, N cantidad de ayudas en captura, N tipo, bueno, algunos tipos de carpetas, pero obviamente en los últimos años ha evolucionado, ha cambiado, se ha extendido su funcionalidad. Entonces, se van a abrir cursos posteriormente de esa actualización, pero no es un conocimiento de iniciar de cero. Es, si yo ya conozco SDK, ya he desarrollado el SDK por 10 años, realmente el proceso de adquirir el nuevo conocimiento será rapidísimo,
porque solamente sería ver las novedades de ahora IntelliSys SDK, con nuevas ayudas en captura, nuevos tipos de carpeta. Por ejemplo, ya tenemos un editor HTML integrado 100% en el SDK, no tenemos que inventar la rueda, simplemente es un check como los que conocemos de ayuda en captura de calculadora o calendario. Automáticamente puedo editar y desplegar código HTML con videos, con tablas, con formato, con colores, etcétera. Vistas tipo mapa o ayudas en captura tipo mapa, donde me pide una ubicación, entra directamente a Google Maps, ubicas la zona donde tú quieres y el SDK jala automáticamente latitud, longitud y descripción, o despliega incluso puede desplegar un mapa si tú así lo deseas. No sé si puedas avanzar a la siguiente, Sí, Jorge. sí. Sí, porque ha tenido muchas mejoras. Por ejemplo, se puede ya hacer dentro de la botonera de IntelliSys, en una barra de botones, solicitar que alguien firme, es decir, escribir sobre el botón del SDK. Todo esto no necesitas desarrollar gran cosa, simplemente son checks de SDK que ya están 100% integrada, por ejemplo, en la barra de botones, pero ahora que puede recibir una firma digital. Otra de las mejoras que tiene las carpetas es que ahora podemos diseñar una carpeta estilo calendario, una carpeta estilo Gantt, una carpeta estilo mapa, pero es muy fácil de hacer, es muy fácil de realizar, tan fácil como lo hacíamos antes con la carpeta estilo iconos o la carpeta estilo hoja, mi estimado Jorge. Ok. Perfecto, digo, sí será muy interesante, digamos que en una segunda sesión o cuando se abra el tema de las capacitaciones, poder mostrar todo esto, porque al final del día es abrir la puerta a más alcance, a más, digamos que la transformación como tal que estamos sufriendo, la transformación digital, pero ya aplicada a tu proceso, a tu core de negocios, al RP propiamente, a Intelisys, para mejorar todo tu proceso administrativo. Volvemos un poquito al tema de la curva de aprendizaje que decíamos, ok, una vez que ya migremos toda la parte de IntelliSys Web, al conservar la misma dinámica y la misma forma de trabajo, llamémoslo así, de manejar el encabezado, el detalle, etcétera, los mismos campos, que se respeta todo el tema de los desarrollos que tenga cada cliente. Si nos puedes platicar un poco de la curva de aprendizaje, obviamente es mínimo, pero para poder aclarar a la audiencia, al conservar tantos aspectos, digamos que típicos del sistema, pero ahora ya con una interfaz 100% web, ¿cuál sería la curva o qué le recomendarás a la audiencia, digamos que en tener cierto cuidado acerca de esta evolución, de esta actualización? Sí, sin duda tiene ciertas diferencias respecto a lo que era IntelliSys Desktop. Pero afortunadamente la curva de aprendizaje, como lo comentas, es mínima, sumamente mínima, porque el mismo tablero de control que ya conocíamos, con los campos que ya conocíamos, con las opciones de personalización de vista, automáticamente se despliega prácticamente igual en IntelliSys Web, en el navegador. Digo, tendrá sus diferencias porque obviamente cuando es un móvil, si está en vertical o está en horizontal, cambia la presentación porque es 100% responsive, pero al final de cuentas los botones están en el mismo lugar. Se ve diferente porque uno es un aplicativo de escritorio y otro es un aplicativo web, pero realmente el botón que tú ya conocías, en el lugar que tú ya conocías en IntelliSys Desktop, lo vas a ver ahora en IntelliSys Web. A lo mejor diferente acomodo o diferente posición, si es un celular o una tablet o una computadora. Si es una computadora de escritorio, en tu navegador Chrome, va a ser muy, muy similar y prácticamente es nula la curva de aprendizaje. Pero si es una Mac, obviamente, pues cambian las combinaciones de teclas, cambian las capturas y se presenta un poquito diferente, pero es nula. Y como desarrollador, es totalmente nula. Si acaso es donde, si tú quieres como desarrollador de SDK, construir una pantalla, una funcionalidad, es que ahora lo pienses diferente para mostrarlo más simplificado a nivel usuario. Si Ok. quieres hacer una nueva forma, haz un formulario más sencillo, con menos pasos, para que sea más fácil de utilizar en un celular. Ok, digamos que esto es muy importante porque al final del día uno como cliente, sí, eh,
quiere que no afecte la operación, por decirlo de alguna manera, de que si yo hago la migración o la actualización, que sea transparente para todos los usuarios que utilizan hoy en día el sistema. Llámese toda la parte de facturación, cuentas por cobrar, contabilidad, nómina, etcétera. Para ellos va a ser transparente este paso. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a reducir y digamos que a tener esa seguridad y esa certeza con los clientes de que su operación no se va a ver afectada. Al final del día, siempre la actualización es para mejorar tanto tecnológicamente como mejorar en el tema del proceso y hacia dónde podemos ir. Entonces, lo que nos comentas ayuda muchísimo a aclarar todo esto. Ahora, las ventajas. Una vez que yo ya estoy en la versión 6000, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo que yo puedo explotar? ¿Hacia dónde va Intelisys ya en su versión web? Sí, mi estimado Jorge, hasta el día de hoy nosotros únicamente conocemos un perfil o conocíamos un perfil de Intelisys, que era el del usuario de Intelisys, el usuario que ingresa para generar sus cuentas por cobrar, sus cuentas por pagar, su tesorería, su contabilidad, su nómina, su borrador de nómina y emitir reportes, pero todo con los zapatos de usuario de back office, es decir, usuario del ERP que conoce el proceso administrativo interno de la empresa. Eso es lo que conocíamos únicamente como un perfil. Ahora, con Intelisys Web, podemos conocer dos nuevos perfiles. Un perfil que es como cliente, como digamos el cliente de si tú tienes una empresa y tienes clientes, obviamente, los clientes pueden ingresar y obtener funcionalidad con su perfil de cliente. Puede revisar sus reportes, sus facturas, descargar sus XML, descargar su PDF, y otro perfil es personal. Los empleados o el personal de la empresa puede ingresar al sistema con su usuario y contraseña de personal y firmar sus recibos de nómina, descargar sus recibos de nómina, solicitar vacaciones, solicitar préstamos, etcétera. Es decir, ya no solamente Intelisys es Intelisys Back Office, sino empieza a ser Intelisys Front Office o un frente para los clientes y para el personal. Posteriormente se irán integrando más perfiles como el perfil de proveedores. Pero hoy día en la B15 ya contamos o ya Intelisys cuenta con el perfil de cliente y el perfil de personal. Extiende la funcionalidad a otro nivel, mi estimado. Ok, digamos que para aclarar un poquito con la audiencia, esto quiere decir que uno como empleado, vamos a llamarlo así, en la parte administrativa, yo ingreso directamente al Intelisys Web, en este caso un servidor, carga directamente los pedidos, facturaciones, etcétera. Con lo que nos estás comentando quiere decir que yo le voy a dar acceso directamente a mis clientes, a que puedan acceder vía web a mi ERP para realizar todo este tipo de consultas. Yo ya voy a tener esa claridad, digamos que voy a abrir esa comunicación con todos mis clientes para que ellos puedan hacer, digamos que ciertos procesos directamente y ya no tener un tercero. Totalmente, no necesitas un aplicativo diferente dentro de Intelisys Web. Tú habilitas el acceso, habilitas a quiénes le das acceso, a qué le das acceso a través de roles, una fácil administración. Y una vez que tú configuras eso, a quiénes le das el acceso, qué usuario y qué contraseña va a utilizar los clientes, ellos pueden ingresar desde Intelisys Web, colocar sus credenciales y sin depender de aplicativos intermedios como Portalnet o un portal desarrollado a medida. No, automáticamente dentro de Intelisys Web ya el cliente tiene esa interacción. Y este perfil está construido 100% en SDK, por lo cual si tú requieres una adecuación o una extensión en este perfil, lo puedes hacer dentro del SDK, tal como lo hacías en el back office. Esa es una de las grandes bondades para poder ofrecer nueva funcionalidad y usabilidad, pero ahora ya no solo a los usuarios de Intelisys, sino a terceros, como en este caso a los clientes. Ok, ok, yo entiendo entonces que yo como cliente puedo entrar y levantar reportes, llámese atención a clientes, quejas, sugerencias, devoluciones, garantías. Puedo consultar mi estado de cuenta directamente, cómo han estado aplicados los pagos, sobre todo también por el tema del complemento. El tema de los movimientos por artículos, ¿qué es lo que yo he comprado más, tal vez como proveedor? El consultar ciertos reportes, pagos posfechados, digamos que ya le abrimos esa comunicación directamente al cliente y vamos a mejorar la relación con el mismo, que al final del día todo se traduce
a una mejor comunicación. Y tal vez como personal, yo como empleado en este caso de Intellisis, voy a poder visualizar directamente mis vacaciones disponibles, firmar los recibos de nómina, como bien comentabas, el tema de verificar documentos, mis asistencias y retardos. Entonces, agilizamos esta comunicación, si lo quieres ver como la parte de recursos humanos y toda la parte de nómina, directamente con los empleados. Digamos que comentabas algo referente al tema de proveedores. ¿Qué es, hacia dónde va toda la parte de proveedores? ¿Qué es lo que va a tener para este perfil? Sí, realmente pues los pedidos pendientes, yo le puedo hacer una orden de compra a un proveedor, ahora él puede ingresar y ver sus órdenes de compra pendiente, descargar su estado de cuenta, verificar sus pagos, subir XML para crear y construir el pedido a partir de un XML, lo cual incluso va a convertir o va a empezar a convertir a Intelisys no en una herramienta de captura, sino en una herramienta de comunicación con herramientas donde simplemente arrastrando un XML ya se crea el movimiento. Entonces ya no lo tengo que capturar, el proveedor bien fácil puede ingresar con sus credenciales, subirme su XML y con eso hacer mi orden de compra o avanzar mi orden de compra para que el usuario de Intelisys simplemente lo confirme o lo rechace. Entonces ya hace una mejor interacción tanto con clientes como con proveedores, como con personal, automatizando muchos procesos a través de la descarga o carga de XMLs. Eso es otra de las grandes bondades, mejorando la comunicación y transformando a Intelisys en una herramienta de analítica de datos o de control de transacciones, pero ya no solamente de captura, mi estimado. Ok, perfecto, Julio. Digamos que antes de entrar a la siguiente em, diapositiva, que ya es para recapitular todo, ¿qué nos puedes adelantar que viene para el próximo año? ¿Qué podemos comentarle a la audiencia? ¿Hacia dónde va? Digo, tú como director del área de producto, si nos puedes adelantar algo que viene del próximo año. Analítica de datos, Jorge. Afortunadamente, Intelisys ha crecido muchísimo respecto al volumen de información y tipo de información que maneja. Obviamente se maneja información de diferentes canales comerciales, como un e-commerce B2B, un e-commerce B2C, un punto de venta o el propio módulo de ventas. Tiene interacción con CRM, con hotelería, vertical inmobiliaria, vertical automotriz, vertical agrícola. Todo ahora los perfiles de clientes, proveedores, personal. Todo eso alimenta la base de datos de una manera ya muy interesante. Pero ahora lo que viene en el siguiente año es la analítica y la explotación de esa información para, por medio de inteligencia artificial, hacer un pronóstico de ventas, perdón, una analítica de un producto, una clasificación de clientes, una clasificación de productos, establecer el mejor precio de venta por canal comercial. Ahora es lo que viene en este año o es lo que viene para el siguiente año, Jorge, es la analítica de datos por medio de inteligencia artificial. Eso se los anticipo. Ok, perfecto. Digo, más adelante estaremos trabajando en una presentación, en un webinar de novedades para el próximo año 2023, pero sí es importante que todo el foro, todos nuestros clientes, las personas que están aquí conectadas, sepan hacia dónde vamos, qué son los siguientes pasos. Al final del día, siempre recomendamos que vayamos al día con la tecnología que funciona y alimenta nuestro negocio, automatizamos más tareas, mejoramos la comunicación tanto con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros empleados, y al final del día que ustedes conozcan hacia dónde vamos, como su proveedor de tecnología y sobre todo como su proveedor de RP. Recapitulando un poco, Julio, si quieres, para que de aquí vayamos platicando ya el tema del cierre. Ya platicamos acerca de cuál es el proceso de migración. ¿Qué es Intelisys Web? ¿Por qué implementar Intelisys Web? Los distintos perfiles que ya se están trabajando dentro de Intelisys Web. Y antes de pasar a la fase de preguntas y respuestas, ¿algo que quieras agregar, Julio? Pues realmente es el siguiente paso. El siguiente paso ya es utilizar todos Intelisys Web. Obviamente tiene un cambio, es un cambio de paradigma, pero realmente el paso no es difícil, el paso es sencillo, porque realmente mantenemos la misma presentación o la misma funcionalidad, pero ahora expuesta en Intelisys Web. Una cosa bien interesante y que sí me gustaría comentar y extender aprovechando el foro, es que es muy diferente si podemos en este momento decir, uy, wow, pero
pero la parte de analítica de datos va a venir en la B16 o B17, la parte de proveedores va a venir en B16 y B17, pues mejor me espero a B16 o a B17, ¿para qué empiezo con B15? La verdad es que no hace falta. Gracias al proceso de actualizaciones, si yo ahorita llego a B15, pasar a B16 o pasar a B17 o pasar a B18 el próximo año, es muy, muy, pero muy rápido. No es un proceso de migración, es un proceso de actualización, se aplica una herramienta y en cosa de 2 días ya estás operando en la B16, en la B17 o en la B18. Entonces, eso cambió muchísimo. Ya no es como antes de, si paso de una 3500, pues me espero 10 años para pasar a 4600 y me espero otros 5 años para llegar a 5000. La verdad es que todo eso ha cambiado gracias al actualizador de Intelisys 6000. Ok, digamos, esas son excelentes noticias porque al final del día vamos a garantizar y asegurar la continua actualización y que de alguna manera, digamos que siempre tengamos a la mano todo lo nuevo que vaya saliendo. Digo, adicional, gracias a nuestra área de marketing, vamos a estarles comunicando las nuevas mejoras, las ventajas, cuando salgan nuevas actualizaciones para que todos ustedes estén informados. Y una vez que ya estamos en la versión 6000 B15 Intelisys Web, que ustedes puedan seguir con esta actualización día a día, ¿vale? Y incluso al nivel de recibir nuevos módulos y ahora nuevos perfiles. Por ejemplo, uno de los nuevos perfiles que van a hacer en la siguiente actualización es el perfil para e-learning. El perfil de e-learning consta, de instructor y participantes. Entonces, para impartir cursos en línea, va a ser un nuevo perfil de Intelisys Web, pero con solo aplicar la actualización, recibes el módulo de capacitación que ya está en B15 y vas a recibir la funcionalidad para el instructor y para el participante para ver cursos en línea 100% integrado en Intelisys Web. O un nuevo módulo, por ejemplo, gobernanza. Gobernanza que es toda esta parte importante del seguimiento de meetings o el seguimiento y control de compromisos, de minutas, de documentos de una reunión, lo vas a recibir con solo aplicar la actualización B16. Ok. Digamos que eso es muy importante porque muchas veces todo el tema del seguimiento, los acuerdos y demás, con herramientas que nos ayuden a gestionarlo y que esté en el momento, digo, nos ahorra muchísimo tiempo, yo creo que a todos. Y al final del día también lo que comentabas, ya abrir más canales de comunicación y que el sistema tenga más alcance, digamos que ya estamos cubriendo nuevos procesos que tal vez nacieron con el tema de la pandemia o nacieron ya propiamente por cómo, hacia dónde va la tecnología. Comentabas algo acerca del e-learning. Yo creo que es muy importante hoy en día que tal vez el trabajo ya se empieza a hacer entre un mix de remoto y presencial o tal vez 100% remoto y demás, que esas nuevas contrataciones y demás se tenga un canal de capacitación tal vez en los procesos, en el tema de asegurar el conocimiento de la empresa o la organización. Y yo creo que es muy interesante porque al final del día tenemos que estar evolucionando con todas las distintas situaciones que se vayan presentando, pero el esquema remoto ya abrió y amplió muchísimo el alcance de todas las empresas, ¿no? Digo, independientemente de qué giro y a qué se dediquen, yo creo que el tema de conectarnos de manera remota hoy en día es esencial y ha ampliado mucho los canales de venta, de comunicación y de, digamos que de interacción. No sé, Julio, ¿algo más que quieras agregar? Pues se ha vuelto realmente ya era una necesidad del uso de la tecnología, pero ahora se ha extendido, ha sido exponencial el uso de la tecnología y la necesidad de utilizar la tecnología. A través, por ejemplo, como un módulo como el de capacitación combinado con el e-learning, se pueden hacer procesos que antes eran presenciales. Hay un nuevo ingreso, hay un conjunto de personas que tienen que pasar por un proceso de inducción. Todos se tienen que juntar, reunir y que mucha gente les explique. Todo eso se puede automatizar si hacemos el curso de inducción dentro del módulo de capacitación. Cuando esté el proceso del e-learning, un empleado que llega recientemente tiene donde obtener todo el conocimiento y consultar todo el conocimiento del proceso de inducción, por ponerte un ejemplo, porque lo mismo se pueden exponer N cantidad de cursos, con videos, con lecciones, con evaluaciones. Va a ser un módulo bastante padre. Espero pronto hagamos ese webinar, pero el mensaje en general es
a través de la apertura de perfiles, se cuenta con más herramientas y con más tecnología aplicada al negocio, y ya no solo el negocio interno, sino ahora a los clientes, a los proveedores, al personal, posteriormente a instructores y participantes de cursos. Ok, pues Todo un perfecto, Julio. ciclo. Sí, perfecto. Digo, es súper interesante hacia dónde va todo esto. Como bien comentas, más adelante en un foro adicional o en varios foros adicionales estaremos platicando acerca de todo lo nuevo para mostrárselo, para que ustedes lo conozcan, digamos, para que también vayan orientando a su empresa, a su organización, hacia el manejo de toda esta nueva tecnología y sobre todo la automatización. Aquí mucho de lo que nos comenta Julio es el tema de buscar la automatización de los procesos, ¿no? Y ajustarnos a cómo se encuentra ya el día a día y cómo va cambiando la propia vida. Pero digamos, bueno, no sé, Julio, si quieras agregar algo más. Automatización y comunicación, porque ya tienes automatizados los procesos del lado del back office, pero ahora extiendes la comunicación con tus clientes, con tus proveedores, con tu personal, mejoras esa comunicación. Esos son los dos puntos. Ya tienes automatización, ahora la mejora de la comunicación y una interacción directa con clientes, proveedores y personal. Perfecto, Julio. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu participación. Digo, un placer, como siempre, estar aquí platicando contigo y con la audiencia. Si gustas, pasamos a las preguntas y respuestas. No sé si nos puede ayudar, equipo Claro marketing. que sí. Hola, aquí ya tenemos muchas preguntas al respecto, entonces vamos a empezar. Gracias. Nos preguntan, ¿con Intellisys Web se pueden abrir diferentes pestañas para optimizar el manejo del sistema? Ejemplo, una pestaña para facturación, otra para contabilidad o incluso otra para información de razón social. Así es, efectivamente se pueden abrir varias pestañas. Incluso, por ejemplo, el menú de Intellisys, el que conocemos, el menú Intellisys, comercial, gestión, etcétera, tiene las dos opciones. Si tú lo quieres abrir dentro de la ventana, la pestaña del navegador en la que estás, o lo agregas a favoritos, o lo abres en una segunda pestaña. Eso lo puedes hacer, tú puedes tener tu navegador de Chrome, por ejemplo, con 10 pestañas abiertas. En uno estás viendo un reporte, en otro estás viendo, capturando un pedido, y en otra pestaña estás viendo los datos de un cliente. Eso es posible y sí está diseñado así y es fácil de hacer. Muchas gracias, Julio. Aquí tenemos una pregunta para Jorge. ¿Cómo Ok. será el manejo de las licencias y el tema del costo? El tema de las licencias se sigue manteniendo de la misma forma que se tiene hoy en día. Las licencias, digámoslo así, tú ya tienes un esquema on-premise, que significa que las compraste en algún tiempo, se sigue manteniendo el mismo tipo de licenciamiento. Si tú estás en la nube o rentándolas directamente como arrendamiento puro, se sigue conservando. Aquí sí hay que revisar todo el tema de los portales y de los perfiles que comentaba Julio para el tema de proveedores, clientes y empleados se va a manejar de una manera distinta. Digámoslo así, va a ser una licencia que soporte de 40, 80, 120, o sea, por bloques, las personas que van a estar interactuando, pero va a ser un licenciamiento distinto. Hay que contemplar que todo el tema de licenciamiento en la parte operativa se sigue conservando de la misma forma. ¿Sí? Gracias, Jorge. Nos preguntan sobre cuánto tiempo lleva migrar una versión 6000B2 a una versión 6000B15 y en qué etapa de la migración está contemplada el tema de la migración de desarrollos propios. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto lleva de pasar de una 6000B2 a una 6000B15? Depende un poquito de la base de datos, pero el proceso de obtener las actualizaciones y aplicarlas desde la B2 hasta la B15 no demora más de 4 horas. Ese proceso puede ser muchísimo, muy rápido. Si es una base gigante, demora hasta 4 horas ese proceso. En una sola noche o en una sola tarde se pueden aplicar las actualizaciones. Lo ideal y lo que se recomienda es que hagas ese proceso en un ambiente de QA, pases pruebas básicas y posteriormente lo apliques ya en productivo. ¿Cuáles son esas pruebas básicas? Pues lo que te mantenga el día a día, ¿no? Tu facturación, tu cobranza,
tu póliza y tu nómina. Esos procesos grandes los pases por un proceso de QA. Si después de pasar por ese proceso de QA no tienes dificultades, puedes aplicar las actualizaciones en productivo, obviamente con una ventana de tiempo de 4 horas o un espacio de tiempo de 4 horas. Realmente lo que te lleva más tiempo es el proceso de pruebas o el proceso de QA, que puede demorar, no sé, 2 días, 4 días, pero no es un proceso largo o complejo como era una migración de una versión 3500 a una 4600 o de una 4600 a una 5000. El proceso de aplicación de actualizaciones es rápido y requiere de menor tiempo y menos pruebas o validaciones. Sí, digamos, Eran dos preguntas juntas, ¿no? Era esa y... Adelante, Jorge. el tema de los desarrollos. Si yo tengo Desarrollos propios. Ujú. Bueno, si ya lo tienes los desarrollos propios en B2, no tienes que hacer absolutamente nada para el proceso de la migración. Si acaso, verificar un poquito el orden de los campos, que campos nuevos que integraste a través del administrador de desarrollos, y si en la actualización no hubo un choque, que es donde puede llegar a chocar un desarrollo con la actualización. Normalmente no sucede, pero llega a suceder que si yo agregué nuevos campos, los colgué de una zona donde hubo variación en la versión y tengo que reacomodar esos campos. Pero es el único impacto que puedes llegar a tener. No tienes que rehacer ningún desarrollo. Si acaso hacer esas pruebas básicas y si detectas que te falta un campo o te manda un mensaje de error porque un campo no se ubica, simplemente es extraer el código, reacomodar los campos y volverlo a integrar con el administrador de desarrollos. Ok. Listo, Julie. Tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿qué versión de SQL debo tener para el uso de IntelliSys Web? Mira, Eh, perdón. Adelante, Jorge. Adelante. Gracias. La versión recomendada para el tema ya de la versión 6000 B15 de IntelliSys Web es directamente SQL 2019. Sí, es Gracias, SQL Server 2019 y Windows Server 2016 o superior, ¿no, Jorge? Es correcto. Digo, también se recomienda que todo pueda estar en una sola plataforma, llámese Windows Server 2019, por el tema de las diversas actualizaciones. Pero como bien comentas, 2016 o superior, tratándose de Windows Server, ya funciona directamente. ¿Cómo es el comportamiento del IIS en un IntelliSys 6000 en cuanto a consumo? El comportamiento del IIS para lo que es ya la publicación de IntelliSys Web, realmente ahí vive, porque sí es un tema bastante técnico, la verdad. Ahí lo que vive es lo que se interactúa o lo que solicita IntelliSys Web Cliente, que es el navegador, lo que se le, el front-end o el front final, pero el IIS lo que hace es la conexión con la base de datos, pero también incluso obtención de los objetos de SDK. Tablas, vistas y formas viven en el IIS o pasan por el IIS antes de entregárselo al navegador final, que puede ser un Chrome o un Safari en Windows, en iOS o en Android, en teléfono o en tablet. Ahí es el comportamiento, es lo que hace el IIS. Es el que se encarga de conectar con la base de datos, interpretar los desarrollos y desplegárselos o entregárselos al web. Digamos que es algo que a mí en lo personal me gusta muchísimo, porque incluso de repente hacemos pruebas donde voy por un movimiento que tiene 5000 registros en el detalle y veo cómo en el IIS se infla un poquito el uso de memoria, pero en cuanto se lo entrega al navegador, se reduce ese uso de recursos. Por un momento ocupa 1 GB de RAM o hasta 2 GB de RAM y automáticamente cuando lo entrega al cliente final, esos recursos disminuyen y queda otra vez ligero el IIS. Si la pregunta en concreto era cómo se comportaba respecto al uso de recursos, es de esta manera. Cuando un usuario se conecta, infla un poquito el CPU, en cuanto entrega el aplicativo, disminuye el uso del CPU. Cuando un usuario pide un alto volumen de datos, crece un poquito la memoria RAM
o el uso de memoria RAM, y cuando lo entrega, disminuye el uso de memoria RAM. Por lo tanto, es muy diferente a cómo se comporta IntelliSys en Desktop, en RDS, o el propio SQL. SQL, en cuanto ocupa memoria, olvídense de ella, porque ya la que se quedó ocupándola siempre. En el caso de RDS, lo mismo. Un usuario se conecta, automáticamente crece el uso de memoria y crece el uso de CPU, y ya no se suelta hasta que el usuario se desconecta. Sube y baja, pero jamás lo suelta. Y en el caso del IIS, sí hay una variación muy importante respecto a las otras dos ejemplos que puse, porque crece el CPU, crece la memoria, y en cuanto el usuario final lo recibe, disminuye el uso de recursos. Ese es el comportamiento natural que tiene el IntelliSys Web dentro del IIS. Gracias, Julio. Nos preguntan, ¿puedo estar por un tiempo de manera híbrida mientras hago la migración a IntelliSys Web? Totalmente. Tú puedes mantener de manera híbrida, si tú quieres algún grupo de usuarios, dentro de mantenerlos en IntelliSys Desktop y otro grupo de usuarios, mantenerlos en IntelliSys Web, lo puedes hacer sin ningún problema. Mantener un esquema híbrido. Gracias, Julio. Nos preguntan sobre el tema del IIS. Entiendo entonces que necesito un servidor para el servicio web de IIS y adicionalmente un servidor para alojar la base de datos. Sí, es lo ideal. Hoy día, si tienes en la nube o la base de datos, debe de estar bien protegida y bien blindada. Y el tema del IIS es el que realmente va a estar expuesto a Internet, es decir, es el que va a tener una IP pública, un certificado de seguridad, y IntelliSys Web publicado y acceso a la base de datos, pero la base de datos o el servidor donde tengas la base de datos, bajo ningún esquema, bajo ninguna circunstancia, se recomienda que esté expuesto a Internet, que tenga una IP pública, sea con IntelliSys RDS o con IntelliSys Web. La base de datos siempre debe de estar lejos del público en general, lejos de esas manitas tan malintencionadas de los hackers. No se debe de exponer. Siempre la base de datos debe estar en un servidor, IntelliSys RDS o IntelliSys Desktop en otro, e IntelliSys Web en otro servidor. ¿Pueden vivir IntelliSys Web e IntelliSys Desktop en el mismo servidor? Sí, pero en la base de datos siempre se recomienda, por seguridad, que esté en otro servidor diferente al que tiene la IP pública y está expuesto a la nube. Gracias, Julio. A alguien se le fue, yo creo, el clic y nos preguntó muchas veces si se puede migrar de 5500 a web. Se puede migrar. Es el proceso. Tienen que pasar por el proceso de migración. Si sea 4600, 3500, 5000, tienen que pasar a 6000 B15 y con eso ya puede instalar IntelliSys Web. Pero IntelliSys Web solo soporta versiones 6000. Desde la 6000 B11 ya se podía utilizar parte de IntelliSys Web. Ahora con 6000 B15 se puede usar todo IntelliSys Web o IntelliSys en su totalidad vía web, pero lo que sí se requiere es versión 6000. No se puede hacer con versiones anteriores. Gracias. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Para modificar o agregar un formulario es complicado o sigue siendo el mismo esquema que se mantiene hoy en versiones anteriores? Sigue siendo el mismo esquema. Tú haces un desarrollo en SDK, generas tus especiales o tienes tus tablas, vistas y formas o reportes como los creaste o los se crean o se han creado toda la vida, desde versiones 3500, 4600, 5000, 6000, lo haces en SDK, lo importas a través del administrador de desarrollos y automáticamente el formulario nuevo que hiciste ya está tanto en IntelliSys Desktop como en IntelliSys Web. Digamos que ahí es una parte interesante. No, automáticamente, si yo sé desarrollar en SDK, automáticamente ya soy un desarrollador web. No tengo que aprender nueva tecnología, ni entender de Java, ni de JavaScript, ni de TypeScript, ni de Angular, ni de nada. Simplemente desarrollo en SDK, lo importo en el administrador de desarrollos de IntelliSys y lo tengo expuesto en web. Gracias, Julio. Bueno, pues se han agotado
las preguntas para el día de hoy. Creo que podemos empezar a cerrar el espacio, no sin antes agradecer a todas las personas que se han conectado. Si tienen alguna otra pregunta, tenemos unos minutos más para responderlas. Queremos agradecer a Jorge Jiménez, el que nos ha acompañado el día de hoy, nos ha compartido la información tan generosa de la mano de Julio Olmos, y también a Julio Olmos toda la información que nos ha compartido con respecto a Intellisis Web. Bueno, aquí nos llegan unas últimas dos preguntillas que creo que podemos gestionar. Para Intellisis Web se mantendrán las dos opciones web y desktop. Creo que tiene que ver con una anterior, sí, así será. Esta pregunta es para Jorge. Si no estoy al corriente con mi mantenimiento, ¿puedo cambiar mi Intellisis Web? Bueno, aquí son temas comerciales. Jorge está encargado de todo esto. Sí. Mira, directamente, sí es necesario, sí es un requisito. ¿Por qué? Porque el mantenimiento te da acceso a nuevas versiones, te da acceso a actualizaciones fiscales y te da acceso al tema de soporte. Entonces, para responder, sí es necesario estar al corriente de tu mantenimiento, porque cuando nos liberan del área de producto esta versión, siempre va casado con el tema de su RFC. Entonces, sí lo necesitamos, o sea, es un requisito previo para realizar la actualización a esta versión web. Y por último, tiene un costo adicional la integración de desarrollos que tenemos actualmente, o sea, el cliente en SDK con la versión de Intellisis Web. Digamos, si es un proceso de actualización, nada más hay que entender de qué versión a qué versión se evalúa y hay un costo, digamos que por realizar dicha actualización, pero hay que evaluar de qué versión viene y digamos que termina directamente en la 6000B15, pero ya será cuestión de revisar esa información. Vale, Jorge, y pues Julio, muchísimas gracias. Gracias a todos y a cada una de las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Gracias por su activa participación a través de las valiosas preguntas. Les recordamos que en 2 semanas, el día martes, vamos a tener un webinar sobre nuestra solución Intellisis Comercio Electrónico y esperamos nos puedan acompañar. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes, Julie, gracias a todo el público y gracias, Julio. Gracias, Julio, por haber compartido toda esa información con nosotros y con nuestros clientes. Al contrario, gracias, y siempre es un gusto compartir y colaborar y estar en comunicación con los clientes. Les recordamos que si tienen alguna inquietud o duda acerca de este webinar, nos pueden escribir a ylosa@intellisis.com y con todo gusto lo solucionaremos. También que en un par de días a todos los que asistieron les va a llegar una liga, un mailing con la liga de este webinar para que lo puedan volver a ver en caso de que lo necesiten y esté disponible ahí para compartirlo con quien lo requieran. Antes de que se desconecten, los invitamos a participar del sondeo donde podemos calificar este espacio con el fin de mejorar. Es una casilla gris que les aparece en su pantalla y pues la idea es que nos puedan dar retroalimentación para cada vez hacer mejor estos espacios. De nuevo, gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Chao, Julio. Chao, Jorge. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Bye.